Hola, hola a todos y bienvenidos a Hablemos de la Vida. En nuestro primer episodio de nuestro podcast, Sanando mi relación con la comida, estaremos con ustedes, mi compañero Carlos Ortegas y mi persona Michelle Madrid, tratando uno de los temas más importantes en estos últimos años, los TCA o trastornos alimenticios. Este es un tema que anteriormente no tenía tanta visibilidad como la tiene hoy en día. Y para entrar un poquito en contexto, a ver, Carlos, cuéntanos qué es esto de los TCA o trastornos alimenticios. Hola a todos, claro que sí, Michelle. Mira, básicamente los trastornos alimenticios son afecciones graves de la salud que afectan la conducta alimentaria de los individuos. Esto también afecta en cuanto a la apariencia física de ellos y el cómo se ven en ellos mismos. Los trastornos alimenticios no solo se centran en comer muy poquito o comer mucho, porque hay muchísimos tipos de TCA. Están desde la anorexia, la bulimia, ortorexia, un sinfín. Sí, sí, claro. Y también la temprana identificación de estos es importante. Y por otro lado, también el entorno en el que vive la persona que padece de estos trastornos también es importante, porque yo conozco personas que su familia constantemente le dice comentarios como, ay, estás muy gordita, o ay, estás muy flaquita, ay, te estás tomando todas las sopitas. Y aunque no lo creamos, estos comentarios afectan psicológicamente a la persona que los recibe. Sí, de hecho, estos tipos de comentarios los disimulan en un tipo de chiste o ya no se puede decir nada, pero no es así porque también termina afectándolo más a los individuos. Y por eso el día de hoy tenemos una invitada especial, la psicóloga Jimena Medina, quien nos acompañará en este tema. Bienvenida, doctora. Conocemos su experiencia y nos gustaría saber cuáles son esos factores de riesgo y señales de alerta para identificar que estamos sufriendo de un TCA, un trastorno alimenticio, y en caso de estarlo sufriendo, ¿a quién y a dónde debemos acudir? Pues mira, Michelle, hay muchos factores de riesgo que hay detrás de un TCA, ¿no? De un trastorno de conducta alimentaria, y dependerán obviamente siempre de cada paciente y de cada persona. Pero algunos de los factores de riesgo, ¿no?, que más se ven, que más han estudiado, podemos decir, por ejemplo, un ambiente pues desestructurado o un ambiente al contrario, muy sobreprotector, que la persona tenga como baja autoestima, sea muy perfeccionista, tenga mucha autoexigencia, ser mujer, que son la mayoría de las pacientes con trastornos de la conducta alimentaria a día de hoy siguen siendo mujeres, a pesar de que cada vez hay más hombres también que padecen este trastorno. La presión social que hay respecto a la imagen, determinados deportes y profesiones, por ejemplo, gimnasia rítmica, todo el trabajo de modelaje, ¿no? De moda, de modelos y así también se está viendo que es un factor de riesgo. Que la persona haya sufrido bullying también es un factor que nos encontramos en muchos de los casos. Y también la educación familiar en el sentido de que, por ejemplo, se le dé mucha importancia a la imagen corporal o a la delgadez como un sinónimo de éxito. Suelen ser uno de esos factores de riesgo, ¿no? Pero como te digo, depende siempre mucho de cada persona. A lo mejor tiene estos factores o a lo mejor tiene otros, pero estos son como los más populares, ¿no? Y luego, señales de alerta que a lo mejor podemos observar en el TCA. Hay que tener en cuenta que el TCA es como un iceberg, entonces la mayoría de las veces vemos como la parte del iceberg que se ve, ¿no? Y en esa parte del iceberg que se suele ver, pues podemos encontrar pues restricción alimentaria, muchísimo ejercicio físico, o sea, un ejercicio físico compulsivo, que la persona se da atracones, que tiene mucha preocupación por su imagen corporal, o que además vomita o utiliza laxantes como para producirse el vómito, ¿no? Y, o, por ejemplo, al contrario, que hace como mucho ayuno para no engordar, porque considera que así está mejor, etcétera. Y luego muchas cosas de las que no se ven, que podría hacer una lista enorme, ¿no? Pero quería como dar algunos de los que están por debajo del iceberg, ¿no? De los que no se suelen ver, pues lo que hemos dicho un poco de factores de riesgo, pues toda la parte de perfeccionismo, ansiedad, invalidación emocional, una persona muy rígida, que esté pasando por un mal momento, ¿no? A lo mejor muy triste. Esos pueden ser los que no se ven. Y pues si consideramos que estamos pasando por un TCA o tenemos a alguien cerca, ¿no?, que está pasando, pues obviamente siempre se recomienda ayuda psicológica, pues acudir a un psicólogo o a una psicóloga, pero bueno, si todavía es un poco difícil, ¿no?, porque es algo complicado, eh, ir al psicólogo, a la psicóloga es un paso importante y que a veces da mucho miedo, pues siempre algún familiar,
algún amigo, amiga, tu pareja, ¿no? Alguien que puedas contar con él o con ella y por lo menos apoyarte y que te ayude en esos momentos e incluso animarte ya a que más adelante se acuda a terapia. Y doctora, ¿usted cuáles consideran que serán los factores de riesgo o un común denominador para que empiece un tipo de TCA? Pues los comunes denominadores, yo considero de los TCA son un poco los factores de riesgo. O sea, al final se ha visto que cada persona que tiene TCA pues tiene una historia diferente, ¿no? Nadie es igual a nadie. Entonces se ve que un poco los factores de riesgo que hemos dicho, ¿no? Pues toda esta parte del perfeccionismo, la baja autoestima, la imagen corporal, la importancia de la sociedad, ¿no? Porque tanto en Latinoamérica como en España, en ese sentido es muy importante la imagen física, ¿no? Y todavía se le da mucha importancia a X cuerpos normativos, curvas, etcétera, etcétera. Ser mujer, igual, ¿no? Tanto Latinoamérica como España, en eso, bueno, diría en el mundo entero, prácticamente ser mujer podría ser también un común denominador. Básicamente todos los factores de riesgo que hemos comentado anteriormente podrían ser un poco los comunes denominadores de los trastornos de la conducta alimentaria. Doctora, también es necesario la medicación y si es así, ¿a partir de qué momento se implementa? Como al final cada TCA es un mundo, ¿no? Y también dependiendo de si acude directamente a un psiquiatra o a un psicólogo y demás, cada profesional diría que se depende, ¿no? Y yo también lo creo, depende un poco de si el tratamiento del proceso terapéutico a lo mejor se está haciendo un poco corto o a lo mejor no está sirviendo demasiado y necesitamos una pequeña ayuda. Yo creo que, yo creo que sí que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Que hay ciertos tratamientos farmacológicos que nos pueden ayudar, ¿no? Pues a lo mejor si la persona también está con depresión o con muchas obsesiones a la hora de comer, etcétera, pues un tratamiento antidepresivo o antiobsesivo de manera farmacológica se ha visto que con terapia es muy eficaz. Entonces, siempre que a lo mejor yo intentaría, ¿no? A no ser que sea un caso muy grave, pues primero con terapia, siempre, y en el caso de que no se pueda, o que no sea suficiente, mejor dicho, en el caso de que no sea suficiente, añadir un tratamiento farmacológico para que sea un poco más eficaz. Entonces, depende un poco del proceso terapéutico, pero yo creo que se aplicaría en el momento en el que la terapia se queda un poco corta, ¿no? Y la persona necesita un poquito más de ayuda. Bueno, ahora tendremos una dinámica de mitos y realidades sobre los trastornos alimenticios. La idea es que nosotros le vamos a decir mitos que constantemente se escuchan entre las personas acerca de los TCA y la idea es que usted los desmienta o lo confirme. De hecho, hay un mito que es el primero, que es se pueden superar fácilmente. Sí que hay personas que se recuperan totalmente de un trastorno de la conducta alimentaria. Y aunque hay un mito que es que nunca se llegan a recuperar, sí que se puede recuperar una persona y se ve que hay gente que se recupera totalmente. Y bueno, no es un proceso fácil. O sea, hay gente que será más fácil para él o para ella, pero no es un proceso sencillo, igual que tampoco recuperarse de una depresión es un proceso sencillo. Al final es un trastorno de la salud mental, no es algo tan físico como si estamos resfriados o tenemos gripe, ¿no? Entonces es un proceso largo, pero que sí que se puede llegar una persona a recuperar totalmente de un TCA. También está, tener TCA es una elección. No, o sea, no es una elección y es un mito, ese es un mito que está muy generalizado porque mucha gente piensa de, pues es que ellas eligen lo que comen o dejan de comer o ellas eligen vomitar y para nada, o sea, al final no es una elección, simplemente la persona en muchos casos se ve que pierde el control de otras cosas de su vida, ¿no? Pues exámenes o estudios o a nivel familiar, como que siente un poco la pérdida de control y es verdad que el control lo puede llevar con la comida, ¿no? Y se acaba haciendo una elección de lo que come y de lo que vomita, pero ella no elige esto, o sea, muchas veces ojalá ellas mismas lo dicen, ojalá yo hubiese elegido otra forma de regularme, pero igual que una persona que tiene depresión no elige tener depresión, igual que una persona que tiene ansiedad no elige tener ansiedad, una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria no elige tener un trastorno de conducta alimentaria, o sea,
muchas pacientes lo dicen, no, ojalá yo me hubiese visto bien delante del espejo, ojalá yo me hubiese sabido regular de otra manera, ojalá hubiese nacido en otra sociedad en la que el cuerpo no era tan importante. O sea, para nada es una elección. Por tercer mito tenemos el de los trastornos alimenticios son solo sobre la imagen corporal. No. O sea, de hecho, este mito está yo creo muy relacionado con el que se cree que todas las personas con TCA son delgadas. Y no, o sea, al final un trastorno de conducta alimentaria es o sea, es un abanico y cada persona tiene un TCA diferente. No todas las personas son delgadas, ni todas las personas que tienen un TCA es porque estaban gordas, ni son solamente por la imagen corporal. O sea, hemos visto, ¿no?, que a lo mejor lo que se ve del iceberg puede ser más de la imagen corporal, de estar más o menos delgada, pero todo lo que hay debajo del iceberg como el perfeccionismo, la ansiedad, temas familiares, exigencia, etcétera, no es sobre la imagen corporal, pero a lo mejor la forma en la que se exterioriza es esa, pero no es solo sobre la imagen corporal, no es una preocupación por estar más o menos guapo, para nada. El cuarto mito, que es uno de los más escuchados, es los TCA solo lo tienen las mujeres y los adolescentes. Es verdad, ¿no?, que las mujeres son las que mayoritariamente tienen un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, o sea, mi población con la que trabajo, mis pacientes son la mayoría mujeres, pero también por la importancia que siempre y la exigencia que se ha tenido siempre la mujer a la hora de la imagen. O sea, siempre la mujer ha estado muchísimo más exigida a la hora de su imagen física que cualquier hombre. Eso para empezar. Entonces, sí, es verdad que la mayoría son mujeres, pero no significa que los hombres no tengan trastornos de la conducta alimentaria. Y de hecho, cada vez hay más hombres que tienen problemas de trastorno de la conducta alimentaria e incluso a veces lo esterilizan más a través del gimnasio, que se llama vigorexia, que es como toda la obsesión por musculatura y demás. Entonces los hombres a lo mejor lo esterilizan más así, pero hay muchos hombres con trastornos de la conducta alimentaria y que también se preocupan mucho por esto y que tienen este trastorno, pero mayoritariamente son mujeres. Es cierto que mucha población es adolescente, pero no solamente se tiene un trastorno de la conducta alimentaria en la adolescencia, pero hay muchas mujeres adultas o incluso antes de la adolescencia que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero a lo mejor pues en la adolescencia no había la importancia que se da a día de hoy a la salud mental y nunca se habían planteado ir a terapia, creían que era algo normal, ¿no? Que esto también se ve mucho, entonces no lo veían, o ahora cuando son adultas ha empezado ya a darse más cuenta de que su conducta con la alimentación no es una conducta sana, no lo gestiona bien, o la forma en que se regula a nivel emocional está muy relacionada con su cuerpo y la alimentación y se dan cuenta de adulto. Pero la mayoría suele ser adolescentes, es cierto, pero hay muchas mujeres que no son adolescentes que sufren un trastorno de conducta alimentaria y a lo mejor no han acudido a terapia pues por muchas cosas, pero no solo tiene que ver con la adolescencia, o sea, no es adolescente trastorno de conducta alimentaria, o sea, se puede tener con cualquier edad, igual que cualquier trastorno al final, o sea, igual que una ansiedad o igual que una depresión. Y doctora Jimena, para finalizar con el capítulo Sanando mi relación con la comida, ¿qué consejos nos podría dar para identificar a una persona con TCA o trastorno alimenticio? Si tenemos a alguien que creemos que está sufriendo un trastorno de conducta alimentaria, primero ser un apoyo. No estamos aquí para evaluar, ni para exigir a nadie, ni para meterles más caña de lo que la propia persona se mete, ¿no? En el caso de que veamos pues estas conductas que hemos dicho, pues que está teniendo una restricción alimentaria, que vemos que hace como muchísimo ejercicio físico, que se da atracones, que tiene muchísima preocupación por la imagen corporal, que vomita o toma laxantes o así, o que hace mucho ayuno. Bueno, primero de todo preguntar. Yo creo que es súper importante, ¿no? Preguntar a la persona, oye, me he dado cuenta de esto, ¿quieres que lo hablemos? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Cómo estás tú? A lo mejor no es la comida, sino hay un tema familiar, por ejemplo, que le está preocupando
y la única forma que tiene de regularse es a través de la comida, ¿no? Que esto se ve mucho. Entonces, al final es importante que vayamos cambiando un poco estas dinámicas, que no se hablen sobre los cuerpos de los demás, que no se opine sobre lo que comen o dejan de comer los demás, que no se habla sobre que esta persona hace mucho ejercicio, menos ejercicio, o qué culo, qué tripa. O sea, hablar sobre el cuerpo físico de los demás, yo creo que ya queda en otra época y debemos de ser conscientes de que está muy feo hablar sobre el cuerpo físico de los demás porque nadie lo elige y puede ser y puede afectar mucho a una persona, ¿no? Y para nada hacer comentarios de lo que una persona come o deja de comer, pues a nivel público, que luego tú te preocupas o decir, oye, me estoy preocupando porque te estoy viendo que a lo mejor tu relación con la comida no es muy sana, tú cómo lo ves, pero siempre importante preguntar porque a lo mejor estamos diciéndole algo que no es así, o estamos insultándole a lo mejor, o se está sintiendo a lo mejor ofendido y no es así, simplemente te dice, pues tía, no, hoy tenía un mal día y no me apetecía comer o estoy triste y no siento que me apeteciese comer. Pues ya está, por eso es importante preguntar. Y luego, pues lo que he dicho, ¿no? No hablar sobre el cuerpo físico de los demás y no hablar sobre qué comen o dejan de comer o cómo está esa persona, muy importante. Intentar también ser un poco críticos con nosotros mismos y cómo somos, o sea, al final como el machismo un poco, ¿no? Lo tenemos un poco interiorizado, intentar estudiarnos todos un poco, a ver cómo somos de gordófobos un poco y cuántas veces opinamos sobre el cuerpo de los demás y no deberíamos, porque al final lo utilizamos mucho y nos han educado la sociedad un poco en esto. Todas las anuncios, todos los modelos, ¿no? Son cuerpos súper normativos, gente delgada generalmente, con X tallas y demás. Entonces es muy difícil, lo tenemos súper normalizado de decir qué gordo está este chico o qué delgada está esta chica o qué culo o qué tetas y realmente esto tampoco lo debemos hacer. Entonces es súper importante y sobre todo estar ahí, o sea, entender que es un trastorno mental y como todos los demás trastornos no se eligen. Entonces estar ahí lo máximo que se pueda, que se sienta acompañada por sus compañeros, sus amigos, su familia y en momentos en los que, por ejemplo, hay muchas comidas familiares, ¿no? Pues Navidad o cosas así que suelen ser momentos difíciles para la persona, pues que se sienta acompañada y que se sienta que si ocurre algo puede contar con nosotros y no la vamos a juzgar. Es súper importante. Bueno, una vez más le damos las gracias a la doctora Jimena por su disposición y por querer acompañarnos un rato aquí en el podcast, aclarando varias dudas que mucha gente tiene sobre los TCA, que al final es un tema bastante delicado. Eh, si eres alguien que padece de una TCA, por favor acude a alguien como un especialista, al igual que como la doctora Jimena, o si conoces a alguien que está padeciendo de alguno de estos TCA, por favor aconséjale que acuda a un especialista también. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla, donde allá estaremos comentando sobre este capítulo Sanando mi relación con la comida. Chao, chao, gracias. Chao.